Hola, muy buen día. Eh, Estoy grabando los videos correspondientes a las 5 variables que he mencionado que maneja mi libro Conocimiento y Manejo del Sabotaje de Vida. En este caso me corresponde hablar hoy de lo que es el libro en la referencia a los terapeutas y a los psicólogos. Insisto en manejar la palabra sabotaje. Yo hace más de 25 años que empecé a investigar sobre este tema. Empecé a ver que el sabotaje lo relacionaba yo mucho a los piratas que saboteaban al capitán del barco y se amotinaban y se apoderaban del poder. Entonces, al principio, hace 25 años, cuando empecé a manejar este tema, todo el mundo me decía, alrededor de mí me decían varias personas cercanas, que ese tema no se conocía, no se manejaba, no era vendible, no era aplicado a la mercadotecnia. Sin embargo, fui viendo cuáles eran las alternativas. Una de ellas era la palabra boicot. Sin embargo, seguí metiéndome más de lleno y vi que cuando llegaban los padres a consulta con los hijos, veía yo cuánta falta de poder tenían los padres al respecto. En una ocasión, en varias ocasiones, las madres me decían, es que inclusive creo que hasta me va a golpear mi hijo. Y la referencia que yo tenía es decirles, ¿sabe en qué momento empezó a perder poder sobre su hijo? Y en el tema de padres e hijos, donde menciono mucho que es en la crianza donde realmente se origina el sabotaje personal, el sabotaje paterno, el sabotaje de los hijos, el sabotaje de los alumnos, el sabotaje de los maestros. También los maestros sabotean. Y en sí estamos viviendo un sabotaje social, porque se pueden ver, como tenemos autoridades autoritarias, lógicamente en mi libro menciono que hay una guerrilla mental que ejecutamos para podernos... La palabra es fuerte. Podría suplirla con rebeldía, pero yo le llamaría venganza. Como si fuera una guerrilla inconsciente que ejecutamos contra la autoridad cuando quiere ser autoritaria. Sí, el niño empieza a aprender el sabotaje cuando ve los puntos débiles de los padres y lo une a la falta de palabra del padre o al incumplimiento de la palabra, a la falta de integridad, o cuando el padre promete algo y no lo cumple, o la otra es cuando lastima al niño. El hijo ve el punto débil del padre, de la madre, y es ahí donde le va a pegar. A eso le llamo sabotaje. Cuando en su momento el padre se exacerba, se emocionaliza por algo que hizo el hijo, el chico está viendo perfectamente bien dónde se está emocionalizando y podría yo decir, le duele al adulto. Y ahí es donde va a apretar exactamente ese botón. ¿Y qué tiene que ver esto con terapeutas y psicólogos? Tiene que ver mucho con la autoridad propia del mismo terapeuta. Tiene que ver mucho con la autoridad propia del psicólogo. Tiene que ver mucho con que si él se está sintiendo y creyendo que es autoridad, pero él tiene todavía problemas de autoridad hacia la imagen de sus padres, el problema es que no va a poder ejercer la autoridad. No me voy a un libro que leí hace 35 años que se llama Civil, donde se pasó en psicoanálisis 16 años la mujer, ¿sí? Tenía muchas personalidades. Pero sí me voy a que en determinado momento puede ser que sea un paciente saboteador de autoridades y solamente esté llegando a hacer fallar a la autoridad del psicólogo, del terapeuta. Sí, los he visto, los he conocido y inclusive he llegado a un momento en decirle, si tú no ejecutas las dinámicas que yo te digo, que yo te pongo,
básicamente lo que estarás haciendo es sentir y hacer que falle tu autoridad, que en este caso es tu psicólogo y tu terapeuta. Entonces, aquí tenemos que ser y estar bien empoderados como terapeutas para poder hacer que nuestro consultante, en la dirección que vamos haciendo de lo que él está descubriendo en su interior como conflictos que ahora ya no son emocionales, sino son biológicos, pueda respetar ese conocimiento, esa experiencia que tiene el terapeuta, porque si no lo va a sabotear. El inconsciente del niño siempre está esperando ver dónde está la falla del adulto. A largo plazo, lógicamente, cuando tú llegas, vas a escuchar al psicólogo, al terapeuta, que sin conocimiento de causa puede darle un consejo, una orientación, y ahí es donde está el punto de referencia donde el consultante va a sabotear la terapia. ¿Me explico? Hay que saber perfectamente bien la intencionalidad que tiene el consultante y acudir a terapia. Voy a decir algo que es muy fuerte. Un día llega una consultante conmigo y me dice, vengo porque me recomendaron mucho con usted. Y entonces me dice, vengo a verlo, dice, porque este es el tercer marido que me golpea. Y entonces le dije, wow, le digo, o sea que usted es experta en sacarle la porquería a los hombres. Suena duro, ¿ah? Sí. Sin embargo, yo me podía haber asociado a ella, ¿sí? Me podía haber vuelto un cómplice diciéndole, sí, cierto, los hombres son malos. Sin embargo, la que traía el paradigma de que los hombres son malos es ella desde su infancia. Y es posible que por un lado la mente consciente se queje de los hombres o en algún momento piense que la falla es de ella, pero hay un ego muy, muy profundo, muy reptiliano, muy inconsciente, que está queriendo comprobar en los hombres que realmente ella tiene la razón por el paradigma que ella tiene. Y entonces, con este ejemplo, le hago ver a los terapeutas y a los psicólogos que tienen que saber manejar muy bien sus emociones para estar empoderados en ser la autoridad para el consultante. Porque si no lo son, no tiene caso que den consejos, no tiene caso que den orientaciones, ¿sí? Recuerdo a una pareja que empecé a manejar en forma individual y vaya, empezaron a ver que realmente sí había unión entre ellos porque se estaban queriendo separar. Había una hija de por medio de 3 años. Cuando me fui para atrás, cuando me dice el chico, ¿no? Dice, es que el psicólogo que está viendo, dice, ya inclusive hasta su esposa se involucró emocionalmente con mi esposa. Y lo peor, dice, el psicólogo me dijo que yo le estoy haciendo daño a mi mujer. ¡Wow! Me sorprendí mucho. ¿Por qué? Porque creo que más bien era una orientación visceral, no algo de corazón, no algo de empoderamiento, del conocimiento, en la experiencia que las mismas facultades de psicología exigen de tener años de vuelo. Y tener años de vuelo es experiencia, y tener años de vuelo también es haber tomado un terapeuta de planta estudiando ya la carrera para poder seguir teniendo esa misma condicionante. Lógicamente eso lo digo por los psicólogos porque ellos no creen en la introspección, ¿sí? Aunque yo hago que mis propios consultantes se conviertan en sus propios terapeutas. Aquí la idea es, 1, tienes que estar empoderado. 2, tienes que saber si no eres un saboteador para atraer saboteadores, ¿sí? Y la parte más importante, saber manejar tus emociones. Porque si el paciente te toca una fibra, de tu propia infancia y te emocionaliza o te hace provocar una salida de un sentimiento, posiblemente lo vas a aconsejar, orientar en base a tu propia experiencia ya dañada. ¿Me explico? Entonces te invito a leer mi libro, ¿sí? Te va a orientar muchísimo, a mí me ha orientado muchísimo, ¿sí? Muchas veces le digo a mis consultantes, la terapia a mí me hizo, ¿sí?
no el creído y el soberbio del Dr. Jesús. Siento que vas a ayudar más, vas a saber más direccionar a tus consultantes. Fuera de las terapias, de las 17 terapias transhumanistas que tuve que estudiar, básicamente me enfoqué a lo emocional. Todo lo que hablo es una perspectiva emocional de ello. Te invito a adquirir mi libro, ¿sí? Y que abras ese canal de percepción en donde va a estar más limpio para poder orientar, ayudar. Y la parte más importante, que cuando llega un consultante y me dice, doctor, le digo, en 2 o en 3 terapias, yo voy a hacer que tú te conviertas en tu terapeuta y yo solamente seré un facilitador de información. Adquieran mi libro está en todas las cafeterías Trópico, les va a ayudar mucho. Vamos a empezar a cambiar a la sociedad que está en contingencia y tenemos que empezar por nosotros mismos. No quieras cambiar a nadie si no has logrado y hecho cambios en ti y ser un modelo de ello. Gracias.